Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos una vez más al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 1 de diciembre de 2022, aquí estamos, vamos a ver, analizar y visualizar todo lo que está pasando en el interior de Santiago Bernabéu. Y al final del vídeo, después de las imágenes del interior, tendremos sorpresa, tendremos sorpresa. Además, que esta imagen os da una pista de lo que va a pasar al final del vídeo. Tendremos diferentes trabajos como limpiar excavadoras, paseando por el césped del golf o hasta incluso el parque de atracciones aquí con la grada abatible. Bueno, lo interesante, lo inquietante es lo que va a suceder en el día de mañana. Esperemos que sea en el día de mañana, porque al final, entre unas cosas y otras, yo me esperaba que a principios de semana, hasta incluso el miércoles, se podrían ver ya alzándose esas cerchas, la primera cercha para la cubierta retráctil, donde ahora mismo tenemos lo que tenemos. Mirad lo que tenemos en pantalla. Ahí tenemos la grúa Courtois in the Night. La tenemos totalmente descansando, mirando hacia la posición de izado. Y antes de entrar lo que teníamos era a la grúa Holland ya en posición, La grúa Holland estaban probándola y lo que estaban haciendo es desplegar el brazo, dejarlo en la posición de acoplamiento de la cercha. Lo podéis ver en la comunidad, cómo estaba la grúa Holland depositándose sobre la cubierta norte. Lo que pasa es que desde aquí a lo mejor o ya han cambiado la orientación del brazo o desde aquí no se puede ver, pero tenéis que fiaros de mí. Además que lo tenéis en la comunidad, en mi comunidad, donde se puede ver cómo está la grúa Holland con el brazo penetrando por la parte de la esquina de la Torre D. Como ya bien sabéis, lo hemos estado diciendo durante todos estos vídeos, han cambiado de nuevo la disposición de la entrada al tour. Ahora entramos de nuevo por esta entrada y obviamente ya las imágenes del palco de honor, pues como estáis viendo, ya han quitado hasta las vallas y no podemos pasar por ahí. Pero no os preocupéis, porque no afecta prácticamente en nada. Lo único que antes lo podíamos sacar de una forma más central, esas imágenes, esas tomas, pero ahora mismo ya estamos como antes, en los laterales. En el lado sur del lateral este. Mirad lo que tenemos en pantalla. Están repartiendo las diferentes semillas a las zonas que todavía no se están recuperando o que les cuesta un poco recuperarse. Así que ahí vemos como dos operarios de mantenimiento de césped. Ahí vemos cómo no están tirando arena, no están tirando tierra, no están tirando nada católico. Directamente están tirando semillas. Están tirando semillas a las zonas que aún están afectadas y que tiene que seguir creciendo ese césped del Santiago Bernabéu. Eso es lo que tenemos en la esquina del lateral oeste con el fondo norte. Ahí seguimos viendo también diferente maquinaria. Ahí vemos unos tubos de ventilación en la zona. Y también tenemos a nuestra derecha pues lo que parece una grúa con su bracito, con el telescópico. Parece que es la encargada de mover el material en esa zona. Ahí la tenemos en el fondo norte con el lateral oeste. Tenemos todo el primer anfiteatro, como ya vimos en anteriores vídeos, totalmente tapado, protegido por ese plástico negro. Y mira que poco me gusta el negro, No me gusta el color negro para nada. Bueno, pues lo que hemos dicho antes, parece que han cambiado la orientación del brazo de la grúa Holland. Ahí está. En el momento en el que he dicho y estaba explicando que lo he visto con el brazo ya penetrando en la cubierta, debe ser que lo estaban orientando de nuevo hacia la parte de Rafael Salgado. Ahí lo vemos, la grúa Holland y la grúa Courtois ahí en el lateral oeste. Mañana habrá que estar prontito por aquí para ver cómo suben las cerchas. Bueno, en este caso la cercha, la primera cercha. Bueno, hablando del primer anfiteatro, vamos a visualizar lo que vemos desde aquí, que no es mucho la verdad, pero bueno, por lo menos algo podemos sacar. Aquí tenemos justamente la esquina de la Torre D, donde tenemos un pica pica a distancia, que la verdad que están súper chulos. Ahora mismo en esa esquina de la Torre D, por fuera claro, pero para que os orientéis, ahí siguen demoliendo y parece que están tocando ya lo que son los palcos rectangulares en esa zona. Ahí vemos cómo sube el brazo. El martillo en sí va a ser el encargado. Lo que pasa es que con la lona azul, con esa red anticaída, pues se ve muy mal, pero se puede apreciar perfectamente cómo va el brazo hacia allá para empezar a demoler toda esa zona. Poca actividad en lo que van siendo los palcos rectangulares. Ya sabéis que el foco de atención ahora mismo del trabajo se centran en la parte de los nuevos palcos entre el segundo y tercer anfiteatro del fondo norte y del fondo sur. También tenemos muchos trabajos aquí arriba, que por cierto estáis viendo el polvo que sale, ¿no? Estos trabajos más bien en la parte del segundo anfiteatro del lateral este.
que ahora veremos cuando estemos en el mirador del Tour. Por cierto, ahora hay que limpiar el polvo. Pues se limpia el polvo, claro que sí, hombre. Venga, vamos. Un saludo para el de la máquina, que seguro que me ve. Pero bueno, eso es lo que hago yo todas las mañanas antes de irme a grabar. Oye, vamos a visualizar también en la parte superior, en la cubierta sur, donde tenemos las diferentes partes que componen la visera, que parece que poco a poco se va formando, pero muy lento, muy lentito, muy lentito. Vemos aquí una perspectiva, un barrido del lateral oeste al lateral este, con todas esas piezas que van formando toda esta parte de la visera sur y que tapará ya por fin lo que es en la cubierta sur. Ahí tenemos, donde hemos visto esta mañana al principio del vídeo, cómo empezaba a levantar ya, cómo empezaba a girar y a orientarse la grúa que está instalada en Concha Espina hacia la parte de la cubierta, en este caso la visera. Y ahí vemos cómo está la jaula con el brazo, el plumín de esa grúa que está instalada en Concha Espina. Poco a poco, imagino que estos días hasta incluso no trabajen y se vean afectados por el izado y la colocación de las cerchas para la cubierta retráctil. Pipi, no pestañees porque como pestañees ya sabes lo que pasa, ¿eh? Sí, que te roba. ¡Ey! ¿A quién tenemos ahí? Al espantapalomas. Ahí va, me ha escuchado, me ha escuchado. Ha dicho, ostras, me han llamado. Y ahora diréis, Jesús, ¿cómo está el césped? JR, ¿cómo está el césped? Pues nada, está cogiendo buen ritmo, Velocidad de crucero el césped, como hemos visto en los anteriores vídeos. Podemos ver que ya prácticamente está al 90% recuperado y que están colocando simplemente las lámparas en lugares estratégicos, en lugares que todavía hace falta esa recuperación del césped in the night. Aquí lo tenemos, por ejemplo, aquí vemos un caso donde han colocado 2 lámparas específicamente en esa zona, más luego la que está en esa esquina, que es la que están echando las semillas, como hemos dicho al principio del vídeo, y luego las lámparas también que están en la parte sur. Creo que cada X días lo que hacen es desplazar, aproximar las lámparas de un lado a otro. Es decir, por ejemplo, hoy están aquí en el lado sur y a lo mejor dentro de 2 días las colocan de nuevo en el lado norte. Sigue tu camino, vuela, no te detengas. Bueno, y aquí tenemos también la banda del fondo sur. Esta banda del fondo sur, donde ahí veis que todavía falta mucho trabajo por hacer. No todo se puede tener en esta vida. Y ahí tenemos la banda del fondo sur, en la que todavía vemos calvas, pero no os preocupéis porque esto se recupera, pero en un periquete. Que aún hay zonas, ya sabéis que también la zona de los porteros está muy deteriorada, así que no os preocupéis porque poco a poco los trabajos que se están haciendo aquí en el césped, en el interior del Santiago Bernabéu, son muy buenos y eficaces. Venga, vámonos al tercer anfiteatro. Entre el tercer anfiteatro y el cuarto anfiteatro, ahí del lateral oeste, donde estamos viendo las diferentes demoliciones que están sufriendo esas zonas, esos palcos triangulares, bueno, antiguos, ya tengo que decir la palabra, antiguos palcos triangulares, que bueno, no sé si sabíais de la existencia de los mismos, pero ahora mismo, si veis esta zona de aquí, ¿sabríais que ahí había un palco triangular? Bueno, sí, por la forma que tiene ahí en la pared, pero obviamente una persona que sea nueva aquí en el canal va a decir aquí, que había ahí unos palcos triangulares. Sí, ya te digo que ahí había unos palcos triangulares que los han demolido completamente y que mirad lo que está quedando, mirad lo que está quedando. Todo lleno de redes anticaída, redes de protección. Veremos a ver si siguen trabajando ahora en los palcos triangulares más cercanos a la esquina de la Torre C. Pero este es el resultado a día de hoy, 1 de diciembre, empieza el verdadero cambio en el interior del Santiago Bernabéu, sobre todo en la parte superior del lateral oeste. ¡Qué brutalidad! Lo que ha sido sufrida esa zona del lateral oeste, donde ahora mismo hemos quitado el zoom para que veáis de una forma más en general de lo que está pasando ahí. No tanto zoom porque al final a los ojos nos los comemos, le hacemos pupita, pero para que veáis cómo está quedando toda esa zona del palco, antiguos palcos triangulares y lateral oeste. Bueno, y va quedando muy poquito, muy poquito. ¿Para qué? Para ver esas imágenes increíbles, espectaculares, un vídeo de detalles en este mismo vídeo, que vais a flipar desde las alturas, desde donde ha estado Maribel
esta mañana in the night ahí en las alturas, en la esquina de la Torre C, así que no os vayáis, de verdad. Merece la pena quedarse para ver qué es lo que está pasando ahí arriba. Ahí tenemos otro zoom a toda la parte del lateral oeste, parte casi antes del cuarto anfiteatro, donde podemos ver cómo ahora mismo están barriendo, están todas las zonas afectadas, las están limpiando, para dejar todo limpito, como el de la excavadora que estábamos viendo con el plumero, que ahora está con el Fairy, por cierto. Oye, tenemos novedades, tenemos novedades porque aquí en la parte de la ampliación del túnel logístico podemos ver que está la excavadora con el cazo, metiendo el cazo ahí para seguir ampliando el túnel logístico. Ojito, ojito, porque ahora vamos a pasar por ahí y nos vamos a quedar flipados. Aquí arriba los palcos perfectamente ya habilitados y totalmente listos, esos palcos del fondo sur. Veremos a ver cuando ya vemos la mobiliaria en los palcos del fondo norte. Madre mía, se acaba de caer una paloma. Bueno, no, ha caído en picado más bien. Y yo pensaba que era algo contundente, algo de la obra, y digo, qué susto. Qué susto. Ahí tenemos un primer plano de los palcos del fondo sur, donde parece que siguen ultimando. Vemos, guau, es que la esquina de la Torre B es brutal, porque mirad, todo patas arriba todavía. Luego veremos al final del vídeo imágenes de esta parte de la Viga Corona, donde va a estar el Sky Bar. Toda esta zona de aquí, que no se puede ver todos los días, lo vais a ver, lo vais a ver ahora al final del vídeo. No os vayáis, de verdad que lo digo. Aquí tenemos la estructura que va a componer ese Sky Bar en la parte superior del lateral oeste, donde siguen trabajando en la zona. Es que es brutal, Hace un montón de tiempo vimos ya esa estructura puesta. Parece un Porsche, como una especie de Porsche gigante. Pero aún así siguen trabajando en diferentes plataformas, diferentes trabajadores siguen trabajando en la zona. Imagino que será pintando, impregnando algún elemento antioxidante. Y bueno, ahora que está el cazo aquí, está la excavadora trabajando, vamos a ver cómo están sacando la tierra. Están excavando toda esta parte de la ampliación del túnel logístico. ¿Creéis que ya mañana por fin tendremos la primera cercha reposando en el lado sur? Porque claro, me imagino que la primera que pongan será la que corran o que desplacen hacia el lado sur. ¿Y creéis que ya en esta zona mañana veremos una cercha? Venga, venga, que nos dan las uvas. Bueno, pues aquí lo tenemos, lo que decíamos. Mirad cómo están ampliando el túnel logístico con el cazo de la excavadora, que madre mía, qué pedazo de cazo, será un cazo de 120 por lo menos. Aquí tenemos al trabajador a nuestra derecha supervisando todo el trabajo y empieza también a, de nuevo, seguir ampliando lo que va siendo este túnel logístico que pasa por el fondo sur y esquina de la Torre A. Yo pensaba que no iban a hacer nada más, la verdad, pero al final me han sorprendido y en este parón vamos a ver muchas novedades en todas las zonas del Santiago Bernabéu. Hay que ver qué brutalidad, la fuerza que tiene que tener un cazo de estos, todo el sistema hidráulico que compone y sobre todo la consistencia del terreno que tiene que tener, porque bueno, parece más tierra ahora que cemento, pero de todas formas los gruistas y los trabajadores de este gran trabajo que se está sufriendo aquí, la remodelación del Santiago Bernabéu, poco se habla de ellos, Están trabajando y están haciendo todas las maniobras meticulosamente y todo al 100%, con sus medidas de seguridad y todo bien preparado y listo para dejarnos el mejor estadio del mundo, que ya lo era, pero ahora lo va a ser más todavía. Vemos ahí todo el polvo que sale de la demolición que están sufriendo en el segundo anfiteatro del lateral este. Obviamente no se puede ver bien, pero ahí tenemos cómo están escondidos, se esconden tras la valla de nuestra preciosa lente del móvil, cómo están trabajando en la demolición de los diferentes pasillos y demás zonas del lateral este. Vamos a seguir con el lateral este, vamos a ver qué pasa en esta zona perimetral del fondo norte con el lateral este, donde vimos que colocaban estos andamios, pero no presentan ninguna novedad, no presentan ninguna actualización. De momento no han colocado más ladrillos naranjitas en esa parte donde tienen que colocar y construir la tapia de separación entre el fondo norte, esquina de la Torre D, con el lateral este. Muchos andamios y poco lerelle. La que sí veo un poco más despejada es toda esta zona de aquí, ¿no? La zona de la Viga Corona, la parte superior de las vigas, esas vigas superiores que forman la Viga Corona, parece como que han despejado un poquito más lo que son los andamios
O al menos eso me parece a mí. Y eso me gusta, ¿eh? Me gusta ver esas cosas porque significan buenas noticias. Y es que poco a poco van acabando los trabajos que se requieren hacer en esa zona. Por cierto, el otro día me preguntaban que cuándo riegan el césped. Pues mirad, acabamos de ver in situ en este momento cómo están activando los aspersores en esta zona donde no están las lámparas. Sí, 2 o 3 de ellas, pero en la parte norte vemos cómo acaban de activar los aspersores. Siguen aquí excavando. Yo excavaba así, así excavaba así. Y veremos el resultado el día de mañana, viernes 2 de diciembre. Sobre todo parece que han colocado las grúas ya en posición. Mirad, han bajado hasta el gancho. No sabemos si será para posicionarlo en la parte del balancín, porque está justo también acopiado y guardado en la zona del fondo norte, al lado de las terchas. Pero ahí vemos como, bueno, en esta no, en la grúa Courtois no han bajado el gancho. Y bueno, no te vayas, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, porque nos vamos a las alturas, nos vamos del interior, pero nos vamos a las alturas, así que lo bueno se hace rogar, se hace de esperar, así que espero que las disfruten y dejen su respectivo like y suscripción. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting.